¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de electrostática. Esta vez vamos a trabajar con un ejercicio bastante interesante de campo eléctrico. Bueno, en esta ocasión trabajaremos con el campo eléctrico resultante. Y vamos a trabajar con el ejercicio número 4 que ustedes van a encontrar en los planes que ya les han pasado a sus profes. El ejercicio dice, dos cargas eléctricas están como se muestra en la figura. Determina el campo eléctrico resultante sobre el punto A. Como ven aquí, en el punto A no teníamos nosotros inicialmente una carga, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos sobre un punto entre dos cargas puntuales y queremos hallar el campo eléctrico, en ese punto en particular necesitamos colocar esta carga, que ya sabemos que va a ser una carga de prueba. Esta carga de prueba necesariamente es una carga, como habíamos hablado ya una vez, inminentemente pequeña, puesto que en este punto solamente nosotros vamos a necesitar ver los vectores de campo que van a trabajar o cómo se van a graficar los vectores de campo eléctrico. Bueno, para poder graficar los vectores de campo eléctrico, en primer lugar necesitamos nosotros graficar los respectivos vectores de fuerza eléctrica. Entonces aquí decimos, en primer lugar, la carga 1 con lo que sería mi carga de prueba positiva, como vemos aquí, menos con más, se atraen entre sí. Es decir, yo voy a decir que desde el punto aquí, punto A, va a ir una flecha en esta dirección y sentido. Y aquí yo voy a tener entonces lo que sería mi fuerza que va a actuar entre mi carga 1 y mi punto A, donde tengo una carga de prueba. Como en este caso mi fuerza eléctrica está con una carga de prueba positiva y va directamente hacia lo que sería la carga fuente negativa, tenemos que tener en cuenta nosotros que aquí, como la carga fuente es negativa, mi carga de prueba es positiva, el vector campo eléctrico tiene el mismo sentido y dirección que la fuerza eléctrica. Entonces aquí graficamos nuestro vector campo eléctrico. Lo voy a graficar con un color diferente para que vayan entendiendo cómo va quedando esto. Entonces acá ahora vamos a graficar nuestro vector campo eléctrico y como vemos, nuestro vector campo eléctrico va a tener entonces la misma dirección y sentido que la fuerza. Voy a llamarlo campo eléctrico 1. Ahora, ya tenemos todo con el punto A y la carga 1. Veamos ahora qué sucede con lo que sería nuestra carga número 2 y mi punto A, donde tengo mi carga de prueba positiva. Bueno, como vemos aquí, tenemos positivo con positivo y sabemos que se repelen. Entonces, la fuerza eléctrica que va desde esta carga de prueba a la carga 2, y ambas son positivas, la fuerza también va a tener el mismo sentido que este vector que yo tengo aquí en lila. Voy a borrar esto y aquí yo ya puedo decir lo siguiente. Voy a decir entonces que mi fuerza va a tener este sentido y dirección. ¿Por qué? Porque mi fuerza aquí está siendo opuesta, porque se está repeliendo. Entonces aquí yo tengo la fuerza 2 con el punto A. Y la misma cosa que sucedía con el vector campo eléctrico, ahora cuando nosotros tenemos una carga fuente positiva y tenemos también lo que sería una carga de prueba positiva, tanto el campo eléctrico como la fuerza eléctrica tienen la misma dirección y sentido. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir lo siguiente, podemos decir que mi vector campo eléctrico 2, entonces va a tener también esta dirección y sentido. Bueno, por tanto, aquí yo tengo mi campo número 2. Voy a borrar estas flechitas que dibujé aquí para que solamente queden las flechitas de campo eléctrico. Entonces, a ver, voy a colocarla de nuevo. Ahí. Entonces, ahí yo tengo que mi campo eléctrico resultante, por ende, va a ser la sumatoria de ambos campos. Y tenemos un sentido opuesto al que nosotros consideramos entonces aquí un sentido positivo. Entonces podemos decir que el campo eléctrico resultante sobre el punto A va a ser igual a menos el campo 1
menos el campo número 2. Bueno, ahora, ¿qué nos resta hacer? Nos resta pasar todas las unidades al sistema internacional para poder aplicarlas directamente en la ecuación que ya conocemos de campo eléctrico y por ende vamos a decir entonces que para pasar, por ejemplo, de centímetro a metro, sabemos que dividimos entre 100 cada una de las unidades. Entonces aquí centímetro dividido 100 me va a quedar 0,03 metros y aquí me va a restar entonces 0,05 metros. Y ahí ya tengo mis unidades en el sistema internacional. Ustedes pueden optar por escribir cada ecuación por separado o bien escribirlas en una misma ecuación. En este caso yo voy a hacer más práctica y voy a optar por escribir todo en una misma ecuación. Entonces digo campo eléctrico resultante sobre el punto A. Entonces, ¿cómo quedaría mi campo eléctrico resultante? Un pequeño detalle, no olviden colocar siempre las respectivas flechitas de vector campo eléctrico resultante. Recuerden que el campo eléctrico son unidades vectoriales. Entonces, vamos a tratar de no olvidar colocar las respectivas flechas, a pesar de que solamente aquí nosotros vamos a hallar lo referente al módulo de esos vectores. Entonces decimos menos K por lo que sería en este caso mi carga 1 dividido mi distancia desde el punto 1 hasta A, del punto 1 hasta A al cuadrado, menos K, que es la constante electrostática, por mi carga 2 dividido la distancia desde 2 hasta A al cuadrado. Por ende, yo tengo aquí mi campo eléctrico resultante en el punto A igual a menos 9 por 10 a la novena, que es el vector de la constante, el valor de la constante electrostática, por mi carga 1, que es menos 5 microcoulomb, que ya sabemos que cuando nosotros escribimos menos 5 microcoulomb es igual a escribir menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces aquí voy a obtener, en vez de escribir lo que sería el signo respectivo de mi carga, ya sabemos que nosotros podemos obviar los signos y simplemente escribir el valor de la carga, puesto que los signos de mis cargas solamente me van a indicar el sentido y dirección de los respectivos vectores de fuerza y de campo. Entonces mi Q1 es 5 por 10 a la menos 6 y esto va a ser dividido 0,03 al cuadrado menos 9 por 10 a la novena multiplicado por la carga 2, que es 3 por 10 a la menos 6, porque está en microcoulomb, dividido 0,05 al cuadrado. De esta manera podemos directamente nosotros llevar ya estos valores a la calculadora y por ende vamos a tener ya los resultados. Entonces decimos, campo eléctrico resultante sobre A es igual a menos lo que sería entonces 9 por 10 a la novena multiplicado por 5 exponente menos 6 dividido 0,03 al cuadrado. Entonces aquí obtenemos 50 por 10 a la sexta menos 50 por 10 a la sexta menos lo que sería 9 exponente 9 por 3 exponente menos 6 dividido 0,05 al cuadrado. Y aquí obtengo el valor de 10,8 por 10 a la sexta. Y de este modo obtengo el campo eléctrico resultante sobre el punto A, restando entre sí cada uno de los valores, es decir, menos 50 exponente menos 6 menos 10,8 exponente 6. Entonces aquí obtenemos menos 60,8 por 10 a la sexta newton sobre coulomb, que es la unidad de medida de lo que sería el campo eléctrico. Entonces, ¿qué tal, chicos? Vamos a trabajar nuevamente con un ejercicio más
de campo eléctrico resultante. Esta vez vamos al ejercicio que ven en los planes donde dice resuelve con ayuda de tu profe. Esta vez les voy a ayudar a resolver el ejercicio número 5 y dice, se tienen dos pequeñas esferas conductoras, T y A, descargadas y aisladas una de otra. Entonces, si nuestras esferas están descargadas, significa que están neutras. Sus centros se hallan distantes entre sí 20 centímetros. Cerca de 5 por 10 a la sexta electrones se retiran de la esfera T y se transfieren a la esfera A. Considera la carga del electrón igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y la constante electrostática 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y nos piden el primer punto, ¿cuál es el valor del campo eléctrico en el punto I? Bueno, como podemos ver, el punto I está exactamente en el punto medio entre las cargas T y A. Pero, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el valor del vector campo eléctrico en el punto I? Bueno, como el ejercicio nos decía, hay en este lugar cerca de 5 por 10 electrones que se retiran de la esfera T y se llevan a la esfera A. Entonces yo tengo una n cantidad, sabemos que n me indica el número de electrones. Tengo 5 por 10 a la sexta electrones. Entonces, yo sé que la carga de cada electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga para cada electrón. Aquí les voy a colocar de una manera que se pueda entender mejor. Bueno, además ya sabemos también la constante, que eso es un valor que luego vamos a ir analizando. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que ver es qué cantidad de carga representan n 5 por 10 a la sexta electrones. Bueno, para poder saber eso, entonces directamente nosotros aplicamos el valor de la ecuación de la Q, que es igual a m por e. Entonces, para poder hallar la cantidad de carga, nosotros decimos que Q es igual a 5 por 10 a la sexta multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, al realizar esta operación, donde digo 5 por 10 a la sexta multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 19, obtengo un valor de carga igual a 8 por 10 a la menos 13 coulomb. Bueno, ahora, ¿cómo analizamos estos valores? Es la gran pregunta en este ejercicio. Bueno, sabemos ya bien de que como tenemos una cantidad de carga ya determinada, nosotros podemos decir lo siguiente. Como la esfera T le está pasando esa cantidad de electrones a la esfera A, podemos admitir que la esfera A está recibiendo electrones y los electrones en la esfera A representarían carga negativa. Ambas están neutras, ambas están cero. Si nosotros decimos que nuestras cargas están neutras, estamos explicando entonces que la misma cantidad de protones y electrones se encuentran dentro de la carga. Si yo le saco una cantidad de electrones a mi carga T que estaba en cero, entonces yo voy a tener un exceso de protones. Por ende, yo aquí me voy a quedar con una carga positiva, es decir, más 8 por 10 a la menos 13 coulomb. Y de este lado, como va a recibir electrones, porque el ejercicio dice que se retiran esta cantidad de electrones de la esfera T y se transfieren a la A, entonces mi esfera A va a quedar con carga negativa, porque sabemos que los electrones me indican carga negativa. Entonces tengo menos 8 por 10 a la menos 13 coulomb en esta esfera, o sea, en esta carga, esta esfera A ahora va a tener carga negativa y mi esfera B va a tener, mi esfera T va a tener carga positiva. Ahora, como ya tenemos determinados los valores de la carga, tanto para mi esferita T como para mi esferita A, entonces lo que yo ahora puedo definir ya serían los vectores de fuerza. Entonces, definamos vectores de fuerza.
Entonces, grafiquemos los respectivos vectores. Ahora, sabemos que tenemos que colocar en el punto I una carga de prueba positiva. Entonces, coloquemos la carga de prueba positiva aquí. Vamos a decir entonces que aquí hay una carga de prueba positiva. Bueno, ahora tenemos que colocar los respectivos vectores de campo. Y voy a ir dibujando las flechas conforme hagamos entonces las fuerzas eléctricas. Decimos, más con más se repelen. Entonces, voy a colocar en este punto las fuerzas para no superponer todos nuestro gráfico. Entonces, acá vamos a obtener lo referente a lo que sería la fuerza entre mi carga T y mi punto I. Entonces, voy a poner T, I. Esta va a ser mi fuerza. Pero sabemos ya que el vector de campo, cuando mi carga de prueba es positiva, ese vector de campo va a tener el mismo sentido y dirección que la fuerza. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro vector campo T. No voy a llamarle campo eléctrico T, ya que es con respecto a la esferita T. Ahora, voy a trabajar mi vector fuerza eléctrica con mi punto donde tengo la carga de prueba positiva y mi carga A. Bueno, entonces nosotros aquí vamos a decir lo siguiente. Entre el punto I donde tengo mi carga de prueba y lo que sería entonces mi carga negativa, que es mi carga fuente, voy a decir más con menos se atraen. Entonces aquí yo voy a obtener la fuerza. ¿Por qué? Porque voy a tener una fuerza que va a ser desde I hasta A. Fuerza A, I. Y es el punto que tengo aquí donde está la carga de prueba y mi carga es A. Entonces se van a traer y vuelvo a repetir lo mismo. Otra vez puedo decir que mi vector campo eléctrico sigue el mismo sentido que mi fuerza. Entonces aquí yo tengo mi campo eléctrico en A. Por ende, como vemos, los campos eléctricos nuevamente se suman. Entonces voy a escribir mi respectiva ecuación. Y aquí voy a obtener campo eléctrico resultante sobre I va a ser igual entonces al campo eléctrico generado por la carga T más el campo eléctrico generado sobre la carga A. Entonces, nuevamente coloco mis respectivos vectores de fuerza y entonces ahí ya obtengo mi campo eléctrico resultante sobre el punto I. Voy a decir de la siguiente manera. Voy a ir reemplazando ya directamente en la ecuación general. Entonces, mi campo eléctrico resultante sobre I va a ser igual a K por mi carga T sobre la distancia que hay desde T hasta el punto I al cuadrado más K por mi carga A dividido la distancia que hay entre el punto I y la carga A al cuadrado. Como vemos, nosotros tenemos en este punto I exactamente el punto medio del segmento que hay entre, o la distancia, si quieren llamarlo así, entre T y A. Por tanto, desde aquí hasta aquí sería la mitad de la distancia, tanto como desde aquí hasta aquí. Y sabemos que tiene 20 centímetros. Por ende, aquí voy a tener 10 centímetros y aquí 10 centímetros. Entonces, de esta manera, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir entre 100 para obtener mi unidad en metros. Por ende, esto quedaría 10 dividido 100, 0,1 metros. Y de la misma manera, aquí me restaría entonces 0,1 metros. Entonces, llevamos esos datos a nuestra ecuación. Por ende, digo, campo eléctrico resultante en el punto I es igual a 9 por 10 a la novena multiplicado por el valor de Q, que es igual a 8 por 10 a la menos 13. Y esto dividido 0,1 al cuadrado más 9 por 10 a la novena multiplicado por lo que sería 8 por 10 a la menos 13 dividido 0,1 al cuadrado. Entonces, llevando estos términos directamente a mi
calculadora, ¿qué voy a obtener? Voy a decir entonces paso por paso. 9 por 10 a la novena por 8 por 10 a la menos 13 dividido 0,1 al cuadrado. Y de esa manera obtengo 0,72 más 0,72 porque tengo los mismos valores. Es decir, mi campo eléctrico resultante sobre el punto I es igual a la suma que me da 1,44 newton sobre coulomb. Por ende, ahí nosotros ya tenemos el valor de nuestro campo eléctrico resultante, que es el punto A de nuestro ejercicio. Entonces aquí ya obtenemos nosotros la resultante. Bueno, y ahora veamos lo que pide el punto B. Y en el punto B dice, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico en un punto N sobre la mediatriz del segmento? Bueno, como vemos, el grafiquito que tenemos aquí ya está bastante superpuesto con vectores. Entonces voy a graficar directamente acá. Bueno, entonces, ¿cómo voy a decir mi ejercicio? ¿Cómo quedaría? Voy a decir entonces lo siguiente. Como yo sé, en el punto N tengo que ubicar una carga de prueba. Entonces, voy a ir graficando las respectivas líneas de fuerza. Me van a quedar de la siguiente forma, mis líneas de fuerza. Voy a agarrar mi centro de la carga T y voy a trazar exactamente una línea que me va a indicar la línea de fuerza. También lo hago del otro lado, o sea, con la otra carga, para poder ver mis respectivas líneas de fuerza. Entonces ahí yo ya tengo mis líneas de fuerza. Y ahora decimos lo siguiente. Esta carga vimos que era positiva y esta carga negativa. Solamente me pide la dirección. Entonces, más con más ya sabemos que se repelen. Y entonces la fuerza eléctrica va a llevar, ¿qué sentido? Claro, lleva el sentido opuesto, o sea, tiene este sentido. Aquí yo voy a tener mi fuerza entonces de T con el punto N. Y como mi carga de prueba es positiva, entonces el vector campo eléctrico va a tener el mismo sentido que la fuerza. Entonces lo voy a graficar aquí. Ahí va a estar mi vector campo eléctrico. Lo voy a llamar campo eléctrico creado por la carga T. Entonces, ahora miro mi punto N con mi punto A y con mi carga A. Entonces, como vemos ahí, la fuerza eléctrica va a tener esta dirección y sentido. Va a dirigirse de esta manera. Y aquí yo voy a tener mi fuerza eléctrica sobre mi carga A. ¿Por qué? Porque se van a atraer, más con menos se atraen. Y otra vez repetimos, mi campo eléctrico tiene el mismo sentido y dirección que mi fuerza. Entonces aquí yo tengo mi campo eléctrico creado por mi carga A. Como vemos, entre ellos hay un ángulo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esto, lo que se hace es lo siguiente. Se hace la descomposición cartesiana de cada uno de los vectores de campo eléctrico. Entonces, aquí yo voy a decir lo siguiente. Voy a ir graficando los vectores de descomposición. Es decir, mi vector T se descompone tanto para la E de T para X como la E de T para el eje Y. Y para mi campo eléctrico A voy a tener la misma cosa porque voy a descomponer aquí mi campo eléctrico para A, o sea, campo eléctrico de A, mejor dicho, sobre X. Y aquí voy a tener mi campo eléctrico para A, campo eléctrico de A en el eje Y. Como vemos, el campo eléctrico en Y para T y para A son opuestos. Entonces, mi resultante, ¿dónde estaría? Estaría directamente en la suma de las componentes horizontales. Entonces, aquí voy a trazar otro vector que sea más llamativo y voy a decir entonces que aquí la resultante sería exactamente esta. Voy a ponerlo de esta forma y entonces digo que aquí está mi
campo eléctrico resultante cuando yo coloco un punto N por encima de la mediatriz del segmento. Y la mediatriz ya sabemos que es una recta que va a cortar a mi segmento en dos partes iguales. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos el campo eléctrico resultante. Solamente me pide la dirección, no me pide el valor. Entonces, con esto ya tenemos resuelto el ejercicio número 5. Espero que hayan entendido correctamente estos ejercicios y que puedan reproducirlos sin ningún problema en sus respectivos cuadernos. Nos encontramos en un próximo video.